Hola, ¿qué tal amigos de Gadgers? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Gadgers. Estamos aquí con Raúl Espinosa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Efectivamente estamos en una edición más del podcast de Gadgers para llevarle información a ustedes de la tecnología de los últimos días. Sí, bueno, realmente en estos días no han habido muchas noticias del mundo tecnológico en general. El mundo está prácticamente detenido con este tema del coronavirus acá en el Perú. Incluso a nivel mundial se han detenido los eventos, así que el episodio de hoy justamente va a tener pocas noticias en realidad. Básicamente vamos a empezar hablando del Huawei P40, P40 Pro, que hasta el momento teníamos confirmados que se van a presentar este 26 de marzo, que si no me equivoco cae jueves. Y bueno, iba a ser una presentación en línea. De hecho, habíamos recibido la invitación de los amigos de Huawei para asistir a sus oficinas a participar o a ver este streaming, pero por justamente este tema del aislamiento social o cuarentena, como le quieran llamar, supongo que no se va a poder dar, pero deberíamos estar de todas maneras desde nuestras casas conectados al evento, ¿verdad, Raúl? Supongo que tú también vas a estar conectado mirando la presentación de los P40. Sí, de todas maneras, es algo que de todas maneras se ha estado esperando. Hay algunas novedades interesantes que digamos vamos a estar ahí viendo y comentando, ¿no? De todas maneras. Sí, bueno, y también esta semana se presentaron algunas características técnicas del PlayStation 5, pero bueno, ese tema lo vamos a dejar un poco de lado, y después de hablar del P40 nos vamos a centrar en el tema de teletrabajo, que es algo que sí ha estado muy en boga, digamos. Se ha estado hablando mucho ahora esta semana, justamente que todos estamos en nuestras casas. Se ha estado hablando del teletrabajo, trabajo remoto, home office, y vamos a hablar de eso, sobre todo Raúl, que es uno de los que ha estado más metido en este tema, nos va a comentar más de esos aspectos. Yo voy a estar comentando algunas cosas nada más, y bueno, también de repente no sé, algunos aspectos, algunos datos por ahí que averigüe, pero principalmente ahí va a ser Raúl el que nos va a contar más de este tema. Sí, Eduardo. Bueno, claro, a falta de temas tecnológicos, como tú bien has dicho, por el tema del coronavirus, que hemos estado, digamos, un poco recesados en todo este tema, más que todo cuidándonos en nuestras casas. Bueno, como bien dijo también el presidente el domingo pasado, vamos a estar haciendo trabajo remoto, teletrabajo, y justamente vamos a entrar en esos detalles para ver las especificaciones y las definiciones. ¿Qué te parece? Exacto, así que bueno, vamos a empezar entonces con los temas. Bien, entonces el primer tema del que íbamos a comentar era justamente del Huawei P40, P40 Pro. Justamente hoy, ayer, porque ustedes van a escuchar este podcast hoy lunes, pero lo estamos grabando domingo por la noche, y justamente domingo por la tarde hice una publicación en el blog gadgers.com sobre los rumores que habían aparecido hasta el momento del P40, P40 Pro, tanto a nivel de características, de diseño y también de la variedad de colores que teníamos. De precios no hay mucha información, pero bueno, ya sabemos que deberíamos estar alrededor de los $1,000, más arriba de los $1,000 tal vez, o $900 para el P40 Pro. Y bueno, de hecho también se habla de una versión P40 Pro Premium Edition, que sería una especie de sustituto a lo que antes teníamos como los Porsche Design, ¿no? Claro, una edición especial para la gente de los coleccionistas. Exacto. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que los P40 definitivamente van a venir sin las apps y sin los servicios de Google. Huawei ha tenido la oportunidad, digamos, de lanzar por todo lo alto y con mucho dinero de por medio los Huawei Mobile Services, la App Gallery. Huawei está invirtiendo mucho en que los desarrolladores pongan directamente sus aplicaciones en App Gallery, y de hecho vamos a tener obviamente smartphones con Android, pero sin la firma, sin los servicios de Google. Pero vamos a ver también de repente si hay algún anuncio grande respecto a aplicaciones que llegan a la App Gallery. De momento ya hay varias opciones, hay varias aplicaciones, pero todavía faltan algunas cosas ahí. Sí, tal cual. Y también en la página, y también hemos estado, digamos, publicando temas de cómo se puede, digamos, tener
aplicaciones principales desde el App Gallery, ¿no? Básicamente las principales, como contábamos también el domingo pasado, la edición pasada del podcast, las principales aplicaciones estaban ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, ya entrando al tema de los dispositivos, en el caso del P40 se rumorea, ¿no? Porque bueno, hasta el momento todos son rumores, hasta el 26 no vamos a saber la verdad, pero los rumores apuntan a que en el caso del P40 sería un smartphone con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas. Se rumorea que la pantalla sería de 120 Hz, ¿no? Más o menos como lo que tenemos con los Galaxy S20. El procesador sería el Kirin 990, que es el mismo que tenemos en el Mate 30, que es el mismo que tenemos en el Mate XS, ¿no? Que es algo que normalmente pasa, ¿no? Los equipos de Huawei, los P, normalmente repiten el procesador de los Mate, que son los que estrenan los últimos procesadores de Huawei. En este caso tendríamos un sistema de triple cámara, Leica, ¿no? La cámara principal, aquí viene una mejora, por ejemplo, con respecto al P30. La cámara principal sería de 50 megapíxeles, vamos a tener un zoom óptico de hasta 3x, un lente telefoto de 8 megapíxeles y también obviamente no podría faltar el gran angular. La cámara delantera sería de 32 megapíxeles. El zoom máximo que podríamos hacer con la cámara trasera sería de 30x y hay una pequeña mejora en la batería también, que sería de 3800 mAh. Mucho, de repente le va a dar, de todas maneras le va a dar, digamos, mayor autonomía el terminal, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y de por sí también Huawei siempre sus smartphones tienen buena autonomía y además también vienen con la carga rápida, ¿no? Carga bastante rápida que tiene Huawei. Es una de las características por las que siempre ha apostado la marca, ¿no? Creo que tú también has tenido por ahí, me parece que tenías el P20, has tenido por un tiempo, Raúl. Claro, sí, he tenido el P10 y el P20 y la verdad sí, me ha ido bastante bien, ¿no? Hasta ahorita conservo, bueno, ahorita como teléfonos principales tengo otros, pero el P20 todavía lo tengo ahí, ¿no? Como un teléfono de reserva. Claro, claro. Bueno, yo también he sido usuario de Mate. En realidad, más que nada, he tenido un Mate 10, ahora tengo un Mate 30. Ambos, bueno, obtenidos de parte de Huawei en sorteos que he ganado. He tenido bastante suerte por ahí. Pero bueno, soy también usuario frecuente de Huawei, además de todos los equipos que pruebo para las reseñas. Ahora, y si hablan de fechas, Eduardo, todavía no han soltado fechas. ¿Cuándo llegaría el mercado? ¿Cuándo aterrizaría el mercado nacional? Bueno, yo creo que con estos temas del coronavirus, si bien es cierto, se van a presentar la próxima semana, yo creo que la llegada a tiendas debería estar programada, no sé, para abril, fines de abril o mayo, ¿no? Bueno, China ya está saliendo un poco del tema de aislamiento social, sí, de la economía que estaba paralizada, pero en el resto del mundo, más bien recién estamos en la etapa donde todos se están paralizando, ¿no? Acá en Latinoamérica se están paralizando Colombia, Chile, Argentina, bueno, Perú ya llevamos una semana paralizados, así que yo creo que, no creo que antes de mediados de abril lleguen a los mercados. Yo apostaría por fines de abril, tal vez quincena de mayo. De todas maneras ya sabíamos que este coronavirus iba a retrasar mucho el lanzamiento de smartphones. De hecho, las ventas ya han caído. No sé si llegaste a ver por ahí algunos reportes de que las ventas de smartphones han caído considerablemente en este último mes, en febrero me parece, ¿no? De repente vamos a tocar ya el siguiente podcast ya efectivamente estadísticos, ¿no? De cómo efectivamente va a golpear el tema de la venta de smartphone. Está golpeando también esta semana el tema del crecimiento de tráfico, ¿no? Todo eso está empezando a sopesarse, ¿no? Estos días. Sí, bueno, exactamente, ahí está un poco complicado, pero volviendo ya al P40 Pro, obviamente aquí Huawei le está poniendo toda la carne al asador. Se especula que en este caso Huawei ya daría el salto a las pantallas Quad HD, resolución Quad HD, es decir 2K, bueno, Quad HD Plus por el formato, digamos. Vamos a ver si esto termina siendo cierto. La pantalla también del P40 Pro sería de 120 Hz, sería también un panel OLED y sería de 6.58 pulgadas, que es un poquito más grande de las que teníamos en el P30, pero esto se debe a este diseño, no sé si llegaste a ver las imágenes, donde básicamente en la parte delantera ya no tenemos bordes alrededor de la pantalla, ni arriba, ni abajo, ni a los laterales. Es un smartphone donde adelante tenemos prácticamente todo pantalla, interrumpido sí por la
la cámara delantera, que en este caso serían dos cámaras delanteras, bueno, un sensor normal, digamos, de cámara, y el otro sensor sería para la profundidad, en un diseño bastante parecido, digamos, la forma en la que están las cámaras en la parte delantera es muy parecido a lo que tenemos en el S10 Plus, correcto. ¿no? Y en el S10 Plus tenemos, bueno, las cámaras en una línea horizontal, en una especie de agujero horizontal hacia el lado derecho. Aquí lo tendríamos hacia el lado izquierdo, pero digamos es muy parecido. Lo que sí me sorprende, como te decía, es que prácticamente ya no tenemos bordes alrededor de la pantalla en la parte delantera. Y eso aparte le da un toque más agradable, más sofisticado al terminal. Yo creo que le da mucho más utilidad, ¿no? Aprovechas todo el ratio pantalla terminal, ¿no? O sea que eso es muy importante. Sí, yo creo que está si no llegan, está muy cerca a ser 100% de ratio de pantalla delantera a cuerpo, ¿no? Qué interesante, qué interesante. A ver, entonces el procesador obviamente también sería el mismo Kirin 990. Las filtraciones indican de la versión 5G. Vamos a ver si acá al Perú llega también esta versión 5G, de repente con esta capacidad bloqueada, o si le ponen pues el Kirin 990 sin 5G. Las cámaras también, en este caso tendríamos un sistema de 4 cámaras, ¿no? Aparte de la cámara principal, del ultra wide, que en este caso sería de 40 megapíxeles, y el telefoto sería de 12 megapíxeles, tipo periscópico, y que se especula que sería de 5 aumentos ópticos, no sé, el aumento óptico sería de 5x, zoom óptico de 5x o 5 aumentos, y además tendríamos el sensor de profundidad 3D, que de hecho sirve para todo este tema del desenfoque, las fotos en modo retrato. Y el aumento máximo en este caso, ya por híbrido o digital, no está muy claro el tema, sería un zoom de hasta 50x. No llegaría a los 100x de Samsung, del Galaxy S20 Ultra, pero bueno, en este caso ya habíamos hablado también en la reseña de que esos 100x no siempre es, digamos, la mayoría de ocasiones en realidad no siempre dan tan buenos resultados, ¿no? Son condiciones muy particulares en las que quedarían bien las fotos de 100x. Pero bueno, me parece dentro de todo bien que Samsung sea un poquito más realista y se quede solamente en los 50x, ¿no? ¿Tienes datos del comportamiento en noche o en poca luz? Algo que siempre también se rescata, ¿no? De la performance de la fotografía. No se ha filtrado nada en particular, pero bueno, ya Huawei ha dado muy buenos resultados también en ese aspecto. Es una de las cosas que más se jacta, digamos, Huawei, de las fotos con poca luz, del modo noche. Así que vamos a ver si hay alguna mejora también. Creo que cada vez también va siendo más difícil hacer mejoras en ese aspecto, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, la batería sería de 4200 mAh. Digamos, no llegaría, por ejemplo, a lo del S20 Ultra, que tiene 5000. Pero vamos a ver también cómo administra la batería, ¿no? Digamos, al margen de la capacidad de la batería, también es muy importante cómo el celular optimiza el uso de esta batería. Vamos a ver cuántas horas de pantalla, cuántas horas de rendimiento da. La carga rápida por cable sería de 40 watts, ¿no? Más o menos como lo que ya tenemos ahora en el Mate XS, me parece. Y tendríamos carga inalámbrica de 40 o 27 watts. Acá todavía no había nada claro. Y otra cosa que se había mencionado respecto a estos dos equipos es que tendría una especie de mejora en el software, algo similar al HDR Plus que tienen los Google Pixel. Y esto también está bastante interesante. Respecto a la versión Premium Edition del P40 Pro, bueno, se especula que tendría básicamente una cámara más, que sería la de modo macro. Serían 5 cámaras en total. Tendría un lente más de modo macro. Y en este caso se especula que el zoom óptico sería de 10x. O sea, sería un zoom óptico brutal que rompería todo, porque 10x es... Habría que ver la prueba con el S20, ¿no? ¿Cómo queda con el Ultra? Claro, el zoom óptico del S20 me parece que... El S20 Ultra me parece que es de 3x. Luego viene el híbrido, que es hasta 10x. Y bueno, ya después viene el digital hasta 100x, ¿no? Ahora, de precios no encontré mucha información. Como te decía, espero que supere los $1000 tal vez el P40 Pro. Vamos a ver si hay finalmente esta edición premium. Y cuánto cuesta. La paleta de colores sí me pareció muy, muy interesante. Tenemos colores gris, dorado, una especie de gris oscuro, digamos, por así decirlo, azul, negro y blanco.
Entonces me parece que los colores están bastante bien, y tanto para el P40 como para el P40 Pro, que es algo distinto a lo que manejó Samsung con los S20. Digamos que tenemos unos colores para el S20, otros colores para el S20 Plus, y Claro. para el S20 Ultra solamente Pa- en gris pa- y negro. Entonces, Particularmente yo creo que Huawei siempre tiene ese valor adicional en los colores bastante interesantes, ¿no? Siempre en su serie sí, P. No, exacto. ¿para qué? Eso no nos podemos quejar. Los que hemos sido usuarios Sí, de bueno, Huawei. entonces vamos a esperar Bueno, y vamos a esperar también que lleguen todos esos colores para acá, ¿no? Ojalá sería bueno que lleguen todos los colores, o por lo menos más que negro y gris y blanco. Vamos a ver finalmente qué pasa. Y también vamos a ver las fechas. Así que, bueno, hay mucha expectativa con respecto a los P40, P40 Pro que vamos a tener la próxima semana. Quedan esos Entonces, datos creo que pendientes entonces para confirmarlos. Exacto. Entonces, ¿te parece si vamos cerrando este tema y pasamos al siguiente? Sí, efectivamente, interesante todo lo que nos cuentas, Eduardo, y bueno, tenemos estos datos pendientes para confirmarlos y ver cómo aterriza todo este nuevo terminal de Huawei en nuestro mercado. Bueno, el siguiente tema, yo creo que gran parte, yo quisiera apostar ahí, gran parte de nuestro público oyente ha estado esta semana haciendo teletrabajo o trabajo remoto. Y vamos un poco a hablar de ello, ¿no? De lo que implica, de repente en herramientas, en dispositivos, en software, ¿no? Y en principios, objetivos que se puede tener en ello. Sí, antes de que nos empieces a contar, yo quería hablar de una cifra que encontré hoy justamente en esta encuesta de apoyo que salió el día, perdón, sí, de Ipsos apoyo, bueno, de Ipsos, que salió el día de hoy, que es una encuesta de opinión en esta coyuntura del COVID-19, del coronavirus. Uh-huh. Y voy a mencionar este dato y esta encuesta porque justamente es una pregunta sobre la situación laboral de muchas personas. Y voy a dar, bueno, obviamente primero los datos que aparecen acá técnicos. Es una muestra de 800 entrevistados a nivel de Perú urbano. Uh-huh. La fecha de aplicación de la encuesta es del 20 al 21 de marzo del 2020 y es una encuesta telefónica y online. Entonces, uno de los cuadros que me pareció interesante, no sé si lo llegaste a ver publicado en nuestras redes sociales, creo que lo llegaste a ver por Instagram al menos, sí. Es que las personas, bueno, se hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación en estos momentos? Y básicamente está referido al trabajo, ¿no? Entonces, el 31% responde que está en su casa sin trabajar, pero que sí trabaja habitualmente. El 25% dice que es ama de casa, estudiante, jubilado y que no trabaja habitualmente. El 25% dice que se ha quedado sin trabajo, lo cual es un tema preocupante en realidad. Sí. Y aquí viene el dato interesante, es que el 8% solamente dice que está en casa trabajando por teletrabajo o home office, ¿no? Y esta cifra se reduce a la mitad, o sea, 4% en el nivel socioeconómico de IE, ¿no? Entonces, bueno, me quedo ahí, hay 3 cifras más, pero me quedo ahí con el tema del teletrabajo, que Sí. 8%, no sé tú qué opinas, es una cifra que está bien, es una cifra muy baja, es una cifra optimista. ¿Tú qué Buen opinas dato de este buen 8%? dato con el que arrancamos ahí, Eduardo, porque efectivamente, digamos, el mercado peruano, partiendo de que la gente, hay mucha informalidad en el mercado, tú sabes, y segundo, es que también dentro de esa forma, del poco porcentaje que son trabajos formales, pocos tienen esa, digamos, todas las condiciones, tanto de la empresa como ellos mismos en su hogar, para poder aplicar el teletrabajo, y de repente eso se traduce en la cifra que nos estás dando, ¿no? Definitivamente. Sí, exactamente. A mí me parecía un porcentaje relativamente bajo, ¿no? 8% de los encuestados. Y si nos vamos al DIE, es 4%. Bueno, ahí sí tiene un poquito más de explicación porque, bueno, entiendo que son tal vez trabajos, digamos, no tan especializados. No sé cómo llamarle, no se me ocurre la palabra ahorita. Justo. Pero 8% me parece una cifra relativamente baja, ¿no? Sí. Justo ahí, bueno, para empezar... y con los temas acá, para explicar un poco todo este concepto de teletrabajo, vamos a arrancar. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que también se habla mucho de lo que es teletrabajo o home office y de lo que es el trabajo remoto, ¿no? Ahí recogiendo un poco la información de digamos, la regulación, las normativas que hay a nivel nacional, acá en Perú. Digamos que el concepto de teletrabajo, como bien se especifica, es
poder tener la reunión de tecnología para poder hacer mucho de este trabajo que lo hacías en tu oficina en casa. ¿Ok? Pero esto implica también que digamos, el empleador, la empresa se inmiscuya conociendo las condiciones en las cuales tú vas a desarrollar este trabajo, este teletrabajo, y lo aprueben, ¿no? Lo aprueben para las normativas en general, ¿no? Normativas de seguridad de trabajo, normativas de seguridad de la información, ¿no? Todo ese tema ya normativo está amparado dentro del concepto de teletrabajo porque el empleador conoce y valida las condiciones en las cuales tú vas a trabajar desde tu oficina, ¿no? Desde tu casa, perdón. El segundo concepto, que es el trabajo remoto, es un poco que se descarga ese concepto de la validación del empleador sobre estas condiciones y solamente te dice que tú vas a poder, empleando la tecnología, hacer tu trabajo que normalmente lo hacías en su oficina desde tu casa, pero ya no está ese espacio de la seguridad, todo ese espacio de la, digamos, de seguridad en el trabajo, seguridad de la información, todo ese tema ya no está, digamos, validado por la empresa, ¿no? Es un poco más ligero, un poco más laxo este concepto. Ambos aplican al hecho de que tú ya no estás en tu oficina, sino en tu hogar o en otro sitio, pero usando la tecnología vas a producir, ¿no? Ambos, pero partiendo de ese hecho para tener las cosas en claro, ¿no? Y yo creo que, dado la complejidad, incluso lo que tú estás hablando ahí, dando la complejidad del hecho del concepto de trabajo, van a haber pocas empresas que validan, pues, ¿no? Efectivamente, como tal, el hecho de cómo está el trabajador en su hogar remotamente trabajando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, de hecho creo que, digamos, probablemente esta cifra se debe a que en el Perú en realidad creo que no es algo que esté muy pensado, este tema del teletrabajo, el trabajo remoto. Me parece que y creo que ya lo habíamos comentado brevemente la semana pasada, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, como tú mencionas, y es importante hacer esta distinción entre teletrabajo y trabajo remoto. Falta el tema de seguridad, sobre todo el tema de, no sé, por ejemplo, en muchas entidades del Estado, tal vez el tema de los expedientes digitales, ¿no? A veces no sé, dependiendo del tipo de labor, todo está en papel, en físico, y obviamente en una situación como esta pues no puedes trasladar todo y pues simplemente tienes que avanzar con lo que tienes a mano o simplemente pues parar de trabajar, ¿no? Entonces aquí me parece que tal vez, y espero que esta situación sirva de para lección reflexionar. Para que muchas empresas, tanto del sector público como privado, y busquen un poco mejorar esos aspectos, ¿no? Y que, digamos, este tema del teletrabajo es recomendado por muchos factores, tanto como productividad o bienestar, incluso incremento de la satisfacción de los trabajadores. Es muy recomendado el teletrabajo, no todos los días tal vez, pero sí 1 o 2 días por semana, y yo creo que debería ser una lección para que muchas empresas también se adapten y generen mejores condiciones para que sean pues más las personas que hacen esto, y también para que en una situación así de emergencia pues no nos agarre todos desprevenidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, para seguir avanzando en el desarrollo de este tema y también para que nuestros oyentes estén más informados, personalmente yo creo que ahí, recogiendo un poco las lecturas que hay al respecto, se habla de 3 principales, digamos, pilares o objetivos que tiene que recoger este escenario de teletrabajo. Uno es que de todas maneras tiene que potenciar la comunicación de tu equipo, ¿no? Como estás en distancia, cada uno está por su lado, tienes que buscar potencializar la comunicación. Ese es el primero. El segundo es tener la flexibilización en el manejo de los tiempos. Cada persona tiene su familia, tiene su contexto, cada uno tiene su escenario en el cual mejor va a producir, entonces tienes que tratar de buscar, con este teletrabajo en escenarios particulares, flexibilización de tiempo, ¿no? Y el tercero es implementar una sólida solución de infraestructura virtual para que permita realmente tener las condiciones para poder trabajar, ¿no? Potenciar la comunicación, flexibilización del tiempo y contar con una adecuada infraestructura son los pilares para que tú puedas tener teletrabajo o home office, ¿no? Sí, de hecho me parecen, sí, los 3 factores son claves, creo que probablemente sean igual de importantes todos. Ahora hay que considerar también que en circunstancias como estas de emergencia, donde por ejemplo no hay clases, hay personas que tal vez pueden tener hijos y que tienen que estar todo el día en casa, entonces a veces es complicado, por ejemplo, mantener el mismo horario que tenías en la oficina, ¿no? Por ejemplo, no sé, trabajar
de 8 a 1 o de 9 a 1 y luego de 2 a 6 o de no sé, hasta las 5 de la tarde cuando tienes a toda la familia en casa, ¿no? Entonces es un poco complicado en esta situación. Bueno, normalmente en una situación normal, digamos, los hijos están en el colegio, la gente sale de casa y uno puede tal vez trabajar con normalidad, ¿no? Pero en este tipo de circunstancias es mucho más complicado todavía hacer el trabajo en el mismo horario de oficina y en ese sentido, como tú mencionas ahí, de todas maneras, aquí en estas circunstancias es más importante todavía el tema de la flexibilización de los tiempos, ¿no? Sí. Bueno, Eduardo, ahora yo creo que el siguiente paso, ya hemos hablado un poco de los pilares, el concepto, vendría a ser qué es lo que se requiere para tener teletrabajo, ¿no? Obviamente necesitamos cosas, necesitamos factores, instrumentos, ¿ok? Yo diría, y de hecho que coincidimos ahí, que son 4 cosas. Uno, una conexión a internet adecuada, y vamos a empezar a detallar en eso. 2, aplicaciones para telefonía o videoconferencia. 3, aplicaciones para mensajería instantánea. Y 4, unos servicios de cloud o de productividad en la nube, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, igual acá también creo que cada uno de estos aspectos termina siendo muy importante. Obviamente necesitamos una buena conexión a internet, sobre todo para comunicarnos, digamos, de forma instantánea, en tiempo real. Obviamente aplicaciones también que está vinculado y también todo el tema de nube para compartir cosas, para hacer tal vez edición remota, por ejemplo, ¿no? 2 personas al mismo tiempo dictando un documento tal vez va a ser muy importante. Y evidentemente todo esto descansa en tanto el hardware como la conectividad que vamos a tener. Sí, definitivamente. Ahora, ahí para comentar pucha, ahí hay un montón de temas para hablar, ¿no? Por ejemplo, la conexión a internet, ¿qué le conviene más? Ahora, muchos alumnos, incluso gente de los colegios, tiene que verificar cómo se va a conectar a los videos, a las clases virtuales, ¿no? Si es por una conexión fija, si es por una conexión móvil, qué restricciones hay que tener en cuenta, ¿no? Todo un tema ahí para dimensionar, incluso para las autoridades mismas. Sí, bueno, pero antes de repente de entrar a eso, no sé, mencionar qué tipo de hardware puede ser necesario, ¿no? Sí. Obviamente necesitamos tanto una computadora, una PC, una desktop o una laptop, como tú mencionabas, también puede ser por celular o tablet. Tal vez necesitamos, bueno, obviamente si vamos a hacer comunicación, necesitamos audífonos con micrófono, obviamente también en determinadas circunstancias cuando sea necesaria una cámara web, y aquí normalmente pues dependiendo del tipo de videollamada que quieras hacer, tal vez pueda ser necesaria una cámara web externa, porque normalmente las laptops no tienen una muy buena cámara web, ¿no? No, pues las laptops no incorporan una cámara web. No, las laptops sí tienen cámara web, pero una buena. Normalmente no es de buena calidad, ¿no? Sí. Yo creo que de repente ahí, como tú bien dices, puede ser, digamos, una desktop, una laptop, una tablet incluso, pero tienen que buscar, para que puedan concentrarse, porque obviamente no es un contexto que están acostumbrados, el dispositivo que más les sea cómodo, ¿no? El dispositivo que reúna todas las características, pero también ellos se sientan más cómodos de escuchar, de incluso intervenir, porque muchas de esas clases también van a requerir que el alumno en distancia intervenga, ¿no? Haga su opinión, escriba, ¿no? Todo el tema. Exacto. Uh-huh. El siguiente parámetro es el tipo de conexión, ¿no? ¿Qué sugerirías ahí? Por ejemplo, fija, móvil. ¿Tú cómo lo ves ese tema? Por un tema de dimensionamiento clave ahí también. Bueno, yo creo que más fiabilidad vamos a tener con conexiones fijas, ¿no? Sobre todo, digamos, en casa podemos de repente usar el Wi-Fi, pero si tenemos la posibilidad de tener una conexión por cable al módem, al router, yo creo que esto va a ser mejor, menos interferencia, más velocidad tal vez. Así que bueno, yo personalmente recomendaría tener una conexión fija. A veces también de repente la conexión móvil, si bien es cierto, nos da la flexibilidad de irnos moviendo, tal vez puede ser que por algo caiga la señal o nos movemos hacia una zona donde no hay una muy buena señal. Entonces yo creería que es más fiable tener una conexión fija, tal vez con un buen wifi, de repente un wifi mesh que nos permita tener una buena conexión en todos lados, o como decía, en el mejor de los casos, una conexión por cable, ¿no? A la laptop o a la desktop.
Claro, tal cual. Aparte también el tema, si solamente tú te conectas a móvil, ten en cuenta también que la conexión móvil viene con bolsa de datos, ¿no? Tienen un cap de tope de datos. Y Claro, imagínate que a lo mejor estás con tu plan y llegas al tope o llegas al punto de corte de la alta velocidad y te pasan a baja velocidad. claro, y solamente para recordar ahí números, por ejemplo, una hora de video en SD, aproximadamente 450 megabytes, ¿no? Una hora en HD ya es 1.1 gigas, ¿no? Entonces, Ujú. incluso el streaming de audio, ¿no? El podcast que nosotros vemos, por ejemplo, una hora de podcast son 40 megas aproximadamente, ¿no? Para que lo tengan ahí como dato. O sea, realmente, y no va a ser una hora que tú vas a tener, digamos, en todo el mes o en toda la semana, sino de repente tú tienes en el día 3 horas de clase, 4 horas de clase, ¿no? Ahí Exacto. vas sumando y Claro. definitivamente te puedes volar tu data cap de móvil, ¿no? Y eso sumado a tus usos ya normales, ¿no? O sea, todo el tema de, bueno, las redes sociales normalmente te las dan ya ahora, bueno, ahora los planes en realidad como son todo ilimitado, ya es esta bolsa de alta velocidad, digamos, te incluye Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, pero los planes un poquito más antiguos, como por ejemplo el que yo tengo todavía, era una bolsa aparte de redes sociales ilimitadas y adicionalmente tengo pues una cantidad de gigas para otros usos, ¿no? Que me parece un plan mucho mejor que los que te dan ahora de todo ilimitado, pero que te incluye el Instagram, el Facebook, que te consumen muchos datos y Claro, claro. pues finalmente te quitan de esta bolsa de alta velocidad y luego te quedas en baja En velocidad. definitiva, si tienen los planes de ese tipo, hay que mantenerlos, ¿no? Hay una recomendación ahí porque son buenos, definitivamente. Sí, exacto. Yo por eso no cambio de plan De ahí y sigo también, con por el ejemplo, hay mismo. casos especiales en los cuales el trabajador tiene que conectarse a servidores específicos para intercambio de datos, información Ujú. particular, ¿no? O servicios ya están soportados sobre plataformas del propio empleador, de la propia empresa. Ahí sí se requiere, digamos, mejor una VPN, ¿no? Una conexión privada Exacto. que te permite tener, digamos, seguridad en la conexión, seguridad en la información que tú vas a intercambiar, ¿no? Todo ese tipo de cosas sí, de todas maneras, también es necesario considerar. Sí, 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 yo creo que sobre todo, como dices tú, si vamos a acceder a información sensible, a datos importantes, de todas maneras no hay que arriesgarse y tener una VPN y en general también, bueno, ahora digamos todos estamos trabajando desde casa, pero en general si queríamos, si en una situación normal, digamos que ya no hay este aislamiento social o cuarentena y queremos trabajar, por ejemplo, desde un café, Ujú. también es muy importante no, digamos, no utilizar el wifi de los cafés, por ejemplo, de los restaurantes que a veces nos dan para acceder a información sensible, digamos, ¿no? A menos que Sí, tal estemos cual. utilizando una VPN, claro. Tal cual. Y ahí, y pasando al siguiente punto, dentro de todo eso, lo que se requiere otra vez para atender teletrabajo home office es las herramientas de software, ¿no? Herramientas que te permiten hacer Ujú. llamadas, videollamadas, mensajería instantánea. Ahí quisiera arrancar, Eduardo. ¿Tú cuál has utilizado, por ejemplo? ¿Cuál estás utilizando estos días? Bueno, en realidad para videollamadas no he utilizado ninguno. Básicamente ha sido comunicación por correo y, bueno, el trabajo de internet, digamos, descargando documentos para revisar. Pero, digamos, hay de por sí ya todas las oficinas, normalmente las empresas cuentan con una suite de ofimática, que normalmente en la mayoría de casos es Office. Y Ujú, ahora se está volviendo también más usado, me parece, el Office 365, que es esta ujú, solución que está más vinculada a la nube de Microsoft y que te ujú. da en realidad muchas herramientas, ¿no? Y en realidad son tantas herramientas que a veces algunas no son tan conocidas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de Microsoft Teams, que es una aplicación que te permite justamente manejar proyectos y generar flujos de trabajo con eh, trabajadores, digamos, que no necesariamente tienen que estar juntos, sino puede ser a distancia y esto me parece bastante interesante. Hay otras alternativas también como Trello, Ujú. ¿no? Y en todo caso, bueno, también si es que no tienen Microsoft pueden usar toda la suite de Google, ¿no? Google Docs, que tienes ahí un montón de herramientas también para compartir información, para trabajar en la nube.
Tal cual. En todo caso también tienes como una alternativa también como LibreOffice, ¿no? Entonces hay varias alternativas para el tema de ofimática. Creo que, para compartir archivos también, bueno, puedes usar el mismo OneDrive de Microsoft, Google Drive, puedes usar WeTransfer también para compartir archivos mucho más grandes. Y en cuanto al tema de comunicación, creo que tú tenías algo ahí más elaborado respecto a herramientas de comunicación, de llamadas, videollamadas. Te cuento un poco mi experiencia y le cuento a los oyentes lo que he estado haciendo esta semana. Bueno, esta semana definitivamente nos agarró por sorpresa el equipo de trabajo, ¿no? De la oficina, y decidimos hacer unas pruebas, ¿no? Cada día nos comunicábamos con una distinta herramienta. Así, entre las que hemos barajado, por ejemplo, tenemos Jitsi Meet, ¿no? Jitsi, una herramienta de software libre. También tenemos Zoom, que también lo estuvimos usando. Usamos lo que tú estabas hablando muy bien, que era el Microsoft Teams, y Hangout Meet también. Te cuento un poquito del Jitsi. El Jitsi es software libre. Me gustó bastante, ¿sabes por qué? Porque simplemente se requiere de que tú mandas un enlace a la sala que ya has creado previamente, y tus contactos que se van a unir a la sala simplemente hacen clic en el enlace, y no necesitas tener una cuenta, no necesitas registrarte en otro sitio. No tiene límites de tiempo, y digamos tampoco tiene límites de gente que se puede conectar, salvo que haya mucha gente y no se entiendan entre todos. Hay un tema de organización ahí. Me gustó bastante Jitsi, ¿eh? También estuve evaluando. ¿Y esto tiene aplicación móvil? ¿Se puede grabar el contenido? Está dado en el punto clave. Jitsi tiene aplicación por web, desktop, y también tiene por móvil. Pero lo que no me gustó, y de repente es por el cual yo, digamos, no me lanzo a usar netamente Jitsi, es que cuando yo quería grabar la reunión para tener un poco de registro ahí de lo que se acordaba, de lo que estábamos ahí hablando, sus servidores de grabación estaban siempre ocupados, ¿eh? Rara vez, yo creo que me he comunicado esta semana 5 veces en Jitsi, y he podido grabar solamente una vez. O sea, hay alta probabilidad de que no puedas grabar la conversación. Bueno, sí, eso no está muy bueno, ¿no? De ahí hablando de Zoom, que también me gustó bastante, software libre también, me parece que en calidad ligeramente mejor que Jitsi para el tema de video. Sí necesita que el hospedador, o sea, el que genera la sala, sea el que tenga cuenta. Si bien es cierto, los que se van a agregar a la sala no necesitan tener cuenta, pero el hospedador, el que va a generar la sala, necesita tener una cuenta, un registro. Y el punto, lo que me gustó también mucho de Zoom es que sí te permite grabar muy bien, en buena calidad, la comunicación que tú generas. El punto en contra del Zoom es que son 40 minutos de una reunión, pero de repente lo puedes ver por el lado positivo de que tienes que ser efectivo, ¿no? No tienes que tener una reunión de más de 40 que también muchos dicen que no es muy, muy bueno, ¿no? De ahí también, hablando de otras herramientas, ya un poco, aunque tú sabes que a mí me gusta mucho apostar por el software libre, entonces un poco lo vi un poco con más el tema de Webex, ¿no? De Cisco, aunque la noticia buena era de que ahora por estos días de coronavirus habían dado 90 días libres. Pero en definitiva, genial. Sí, pues, en definitiva, me gustó mucho la calidad que dan, ¿eh? La calidad que ofrece, las herramientas que dice para el trabajo colaborativo, lo que tú hablabas, son muy buenas. Bueno, hay que tener en cuenta ahí también que mientras mayor calidad de video, también debería consumirte más megas de tu plan, sobre todo si lo usas por móvil, ¿no? Sí, definitivamente es un tema. Sería interesante, aunque no lo tenemos ahora, tener la cantidad de datos que consume este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque, como tú bien dices, más calidad, más datos. Exacto. Y para terminar de comentar con las herramientas, probamos también el Skype, Microsoft Teams. Tenías que tener cuenta. Tus usuarios, los que se unen a tu sala, también tienen que tener cuenta, y eso exacto, sí. Y eso de repente ha sido un poco más lento y que no corra no fluya tan rápido la comunicación, ¿no? Y de repente vamos a hablar yo creo que la mayoría de gente tiene alguna cuenta de Microsoft o de Google, ¿no? De repente no termina siendo tanta la restricción. Sí, pero ten en cuenta también que en algunos trabajos tienes gente mayor que no se acuerda su clave o no identifica, ¿no? Entonces se demoran en unirse a la sala o se hacen un mundo, ¿no? Sí. Igualito me pasó con Hangouts Meets, que tenías que tener tu cuenta también de Google, ¿no? Que bueno, ahí la mayoría sí lo tiene, pero también no se acuerda mucho.
Y ese es un tema Bueno, Hangout Meets es una versión de pago, me parece, ¿no? O para los que tienen los Google Apps, que son estos servicios de Google para las empresas, ¿no? El Hangouts normal sí es para todo el mundo gratis, creo, Ajá. pero el Google Meet sí me parece que es de paga, ¿no? Sí, sí, tal cual, lo que tú dices es cierto. El Hangout Meet es de paga, aunque también tiene bastantes herramientas colaborativas muy buenas, o sea que también los estuve probando. Pero nuevamente el tema de logueo es lo que yo creo que impacta finalmente. Sí, sí. Hice mi pequeña encuesta rápidamente ahí con la gente del trabajo, con las que usamos las diferentes herramientas, y la mayoría se lanzó por Jitsi, definitivamente por el tema de la simplicidad. No. Muy bueno, entonces ahí recomendado para todo el mundo que quiere empezar a probar herramientas de comunicación a distancia, un poco más profesionales que utilizar Facebook o WhatsApp. Acá Raúl nos pasa el dato de Jitsi y de Zoom, que creo que son las que más le gustaron en las pruebas, ¿no? Así, definitivamente. Bueno, como conclusión yo diría así, digamos, en las herramientas que cada uno tiene que buscar, es que primero que te soporte el número suficiente de usuarios de tu equipo de trabajo, ¿no? Que soportes opciones como tú dijiste, compartir pantalla, el expositor pueda mostrar sus documentos, eso es necesario de todas maneras. Y algo que yo valoro mucho es el tema de la grabación de la comunicación, ¿no? Y que soporte las multiplataformas también, ¿no? Esas son las cosas que, Sí, digamos, debería tener esta herramienta que el equipo o el protocolo de teletrabajo tiene que contener. sí, sobre todo el de la grabación me parece interesante porque tal vez a veces de repente hay una o dos personas que no se pueden conectar en directo, digamos, y que sería bueno que después puedan ver lo que se conversó, ¿no? Porque si no después tendría que otra persona estarles explicando o hacerles una transcripción, pasarle los datos. Cuando de repente si se puede grabar, pues simplemente se puede compartir esta grabación y los que no estuvieron presentes pueden ver la conversación, de lo que se trató la reunión, ¿no? Sí, tal cual. De toda esta semana que me he estado comunicando siempre faltaba alguien, ¿no? Justo en ese momento salió a comprar el pan o justo en ese momento salió a hacer el mercado. Y de todas maneras es necesario el tema de la grabación. Exacto. Uh-huh. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? El tema de software, el tema de principios, el tema de definiciones, ¿no? Hemos hablado un poquito de todo eso ahora del teletrabajo o también llamado home office, ¿no? ¿Cómo lo ves en el tema de dar, digamos, aterrizando ya esta parte ya para cerrar? Conclusiones para este escenario, Eduardo. Sí, bueno, me parece que en general este problema, digamos, generado por este virus, por esta pandemia, nos ha agarrado a muchos no muy bien preparados para este tema. De hecho, las cifras así lo muestran. Esta encuesta de la que hablábamos al principio de esta sección, solamente un 8% que hace teletrabajo, home office, es una cifra baja, y esto refleja definitivamente pues que las empresas y tanto digamos organismos estatales definitivamente no están todos preparados de la mejor forma, y creo que hay mucho por hacer todavía, hay mucho por conocer, hay muchas herramientas en realidad disponibles, hay muchas herramientas, pero tal vez no las sabemos usar, no las conocemos, y es importante que en realidad después de esto vayamos poco a poco, que la tendencia sea a ir hacia trabajar a distancia también. Como ya lo comentaba hace un rato, hay muchos factores por los cuales el teletrabajo genera beneficios positivos a nivel de productividad, genera beneficios a nivel de satisfacción de los usuarios de los trabajadores que no tienen que desplazarse hasta un lugar. Sabemos cómo es el tráfico acá en Lima de caótico, y pues perdemos al día por lo menos 2 horas en desplazarnos de nuestras casas al trabajo, y es importante, creo, también adecuar, ir pensando, ir repensando el tema de cómo vamos desarrollando. No tengo el dato de cómo será en otros países, hubiera sido importante, olvidé buscar cómo van estos temas de teletrabajo en otros países. Tal vez para el otro podcast lo podemos mencionar por ahí brevemente, a ver qué tan bien o qué tan mal estamos respecto a otros países, pero me parece que hay muchas herramientas disponibles, hay muchas opciones disponibles, pero creo que no estamos del todo preparados como país para hacer teletrabajo, para trabajar desde casa
por lo menos 1 o 2 veces por semana. No sé cuál es tu Y lo que tú visión. mencionas es, digamos, muy importante, porque justo hoy día en la mañana conversaba con un amigo mío que impulsó mucho el tema del teletrabajo, y efectivamente las normativas de su visión estaban mucho apuntados a que el teletrabajo iba a ser asumido básicamente por las personas discapacitadas, esas personas que no podían, digamos, moverse mucho al trabajo, y como tú bien dices, no va por ahí el tema, no va más bien por aumentar la productividad de las personas que están bien, ¿no? De la fuerza de trabajo laboral fuerte, ¿no? Y bueno, ahora en este podcast hemos hablado un poco de las definiciones, un poco para dejar conclusiones. Una cosa es teletrabajo, otra cosa es trabajo remoto, ¿no? El teletrabajo es un poco más auspicioso en el sentido de que el empleador verifica todas tus condiciones, el trabajo remoto no. Hemos hablado también de la parte de los principios que tiene que tener todo el teletrabajo. Hemos hablado de los softwares, de las herramientas colaborativas. Y yo le dejaría, como tú bien dices, le dejaría como tarea a nuestros oyentes que prueben, ¿no? Hay un montón de herramientas y que prueben cuál le gusta más a su equipo, cuál le gusta más, qué les es más fácil, qué comprenden más bien. Al final, la idea es que todos se sientan cómodos con estas herramientas y que todos sumen, ¿no? Yo también, y te lo digo así abiertamente, en esta semana he tenido de todas maneras en mi equipo, he estado con 2 equipos ahí de trabajo fuertes, pero en esos 2 equipos ha habido gente que no le gustaba mucho hacer este tipo de trabajos. Prefería correos electrónicos a lo más. Entonces la idea es invitarlos a ellos a que prueben esto y sumen, ¿no? Porque herramientas, como tú bien dices, tanto en comunicaciones como en herramientas colaborativas de cloud hay. La idea es que prueben, se acoplen y empiecen a sumar, ¿no? Todo esto. Yo le dejaría eso como conclusión. Exacto, eso sí. Así que bueno, creo que si ya no tienes nada más que agregar, creo que podemos ir cerrando esta edición del podcast de Gadgers, este episodio número 4. Tal cual, Eduardo, y ya para cerrar y solamente decir que bueno, estamos pasando momentos complicados, definitivamente. Esta semana tenemos que seguir con las indicaciones del gobierno, del Estado, en eso de mantenernos en cuarentena. Vienen momentos más complicados para Perú, de las cifras de posibles contagiados, todo ese tema, así que respetemos y quedémonos en casa, ¿no? Yo me quedaría con ese mensaje. Y me despido. Exacto. Muchas gracias, Raúl. Entonces yo también me despido por ahora. Ya nos estamos escuchando la próxima semana. Y también, por supuesto, quédense en casa, por favor. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Esperemos que todo salga bien y que, bueno, esto termine pronto y todos podamos volver a nuestra vida normal, probablemente de a pocos, pero para esto va a ser muy importante que te quedes en casa. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Nos vemos.